Hola, hoy estoy de viaje en Malta, la capital, La Valeta, y voy a hacer un dibujo desde uno de esos balcones miradores típicos de Malta que se llaman galerías, y concretamente será desde aquí, en la fachada del Hotel Castilla, donde estoy alojado, y voy a dibujar desde dentro de esta galería la vista que hay sobre la plaza de Castilla y todas las murallas de entrada de la ciudad, de la capital de Malta. Como veis, será un paisaje un poquito desde un punto de vista elevado, desde un segundo piso, y voy a dibujar un poco todo lo que es la panorámica del fondo y, y la plaza. Aquí me he sentado con mi cuaderno de 21 por 15, como siempre, acuarelas, lápices y rotuladores. Voy a empezar a hacer el dibujo por la línea del horizonte, como siempre. En este caso es muy fácil de localizar porque es la línea que separa la Tierra del cielo. Las panorámicas normalmente esta línea del horizonte está bastante elevada porque lo que vamos a dibujar realmente es lo que está debajo de la línea del horizonte, que es toda la parte de la plaza y los edificios, etcétera. Después de dibujar la línea del horizonte, lo que voy a intentar más o menos es definir un poco la forma de la plaza y los edificios principales. Los voy a dibujar a lápiz, como veis, como bloques así grandes, sin ventanas ni detalles ni nada, simplemente dándole su perspectiva correcta y más o menos su proporción y su tamaño de uno respecto a otro para que el dibujo quede reconocible y quede todo bien proporcionado. He hecho este edificio pequeño de ahí a la derecha y ahora estoy haciendo también esta parte de la muralla que se ve aquí. Es una pared grande, un poco poligonal, tiene varios ángulos. Aquí en medio, entre estos dos edificios, estoy dibujando un pino grande que hay, básicamente así para situarlo, luego ya le daré los detalles en rotulador. Y luego pues ya voy situando un poco todos los límites de la plaza, las aceras, este monumento que hay aquí en medio y también un poco esos dibujos radiales que veis que hay en la plaza, que son parte del pavimento de la plaza. Es una plaza peatonal y por medio van algunas calles, digamos, por donde circulan los coches. Las partes de la derecha y del centro que luego dibujaré son peatonales y luego ya en el resto pues pueden circular coches. Entonces, lo primero que siempre os recomiendo es que empecéis por las partes más grandes de un dibujo. En este caso sería, pues, obviamente el cielo, separar lo que es el cielo de la tierra y luego la forma de la plaza, de lo que es el suelo de la plaza. Una vez que tengáis más o menos situada la plaza, la forma de la plaza en el dibujo, ya luego es cuestión de ir situando los edificios en su sitio. Aquí, por ejemplo, hago esta parte de la muralla. Es una muralla complicada con varios elementos, varios círculos concéntricos alrededor del centro de la capital. Y entonces hay varios trozos de muralla. Aquí al fondo hay otro trozo un poquito más pequeñito. Y luego hay una carretera, una calle en cuesta que baja hacia la parte moderna ya de la ciudad. Entonces, pues voy marcando todas las líneas que más o menos me delimitan la plaza, toda esta carretera o esta calle que baja en cuesta hacia el parque de ahí abajo. Y luego también pues voy haciendo aquí en esta parte todo este lateral izquierdo, que no se ve creo del todo en la foto, pero bueno, ahí a la izquierda hay un edificio que es la Bolsa de Malta y es un edificio en plan templo más o menos, tiene un frontón triangular delante y luego la fachada que vendría por aquí.
Una vez acabado toda la parte del primer plano, voy a ir dibujando los edificios que están un poco más al fondo. Voy a hacer un poco la forma que tiene la bahía en esa parte izquierda. La Valeta, no sé si la conocéis, es como una península, entonces hay una parte una bahía por la izquierda y otra bahía por la derecha, y esto sería la parte, el fondo estaría ya en la parte de la isla de Malta. Entonces voy haciendo todos los edificios que hay aquí un poco más en segundo plano, ya en la parte nueva de la ciudad, y voy a hacer también aquí un edificio muy característico que hay, la torre esta de vigilancia, un poquito de vegetación por ahí, y aquí ese edificio que veis ahí al fondo, que es como una iglesia muy grande, y le pinto más o menos las dos torres, una cúpula que asoma por ahí, y veis que, por ejemplo, esta iglesia sobresale un poquito de la línea del horizonte, y el resto de los edificios de esa zona son un poquito más bajos. Entonces, pues ahí pongo eso y luego ya voy rellenando un poquito sin mucho detalle ya toda la parte del fondo del todo, ya cercano al horizonte. Voy a marcar aquí algunas zonas de vegetación que hay de verde y poco más. Esto sería más o menos el tema. Veis que el cielo está cambiando un poquito poco a poco porque es muy temprano, es el amanecer. Entonces voy a dibujar ahora estas nubes nuevas que tengo que son las que van a estar en el cielo de fondo. Y para estos temas de cuando tengáis luces así muy cambiantes, de por ejemplo el amanecer, que rápidamente en 5 minutos te ha cambiado totalmente el paisaje, os recomiendo que hagáis una foto por lo menos de la parte de la luz que os interese, para que luego tengáis una referencia de colores y eso, porque si esperáis a acabar el dibujo para darle color, cuando vayáis a darle color seguramente ya habrá salido el sol, habrá cambiado el cielo, no habrá nubes, etcétera. Entonces sí que os recomiendo que vayáis haciendo fotos según cambia el color del cielo para luego escoger el cielo que más os interese. No tenéis por qué poner un cielo concreto que haya en el momento en que estéis dando el color, sino que podéis escoger el tipo de cielo que queréis. Entonces aquí voy a ir dibujando ya detalles más pequeños, como por ejemplo los coches que hay en esta calle que atraviesa la plaza y que van subiendo por la cuesta que he dibujado antes, que es esta que hace un poco de curva. Como veis, los dibujos de los coches son prácticamente la silueta del coche, un poquito plana por abajo y curva por arriba, y luego un par de ruedas debajo y punto. Aquí voy a marcar también la calle que viene por aquí, y aquí voy a dibujar otro coche que hay un poquito más cerca, que está ahí aparcado delante del edificio de la bolsa. Este ya tendría un poquito más de detalle, un poquito más de volumen, de perspectiva, pero tampoco es demasiado complicado. Y luego voy poniendo aleatoriamente gente que yo veo que vaya pasando, pues más o menos en la situación y el tamaño al que estén, si están más lejos son más pequeñitos, si están más cerca son más grandes, y simplemente es una orientación para saber lo que va a ocupar la gente dentro del dibujo, y luego ya una vez que le dé el rotulador pues le daré el detalle ya un poquito más fino a esa gente. Acabo algún detalle así a lápiz, pero básicamente este sería mi dibujo a lápiz, os lo enseño para que veáis. Y ahora ya pues voy a pasar al rotulador. Para dar el rotulador, siempre os he dicho que empecéis por los elementos que están más cercanos, que luego taparán a los que están en último plano. Pero en este caso voy a empezar por hacer la línea del horizonte, la que separa el cielo de la tierra, porque quiero aprovechar que ahora mismo están las nubes muy coloridas, como veis en la foto de arriba,
y voy a aprovechar para dibujar el cielo primero, para pillarle un poquito la luz que tienen las nubes y eso, y luego ya me meteré con la parte de debajo de toda la plaza, los edificios, los coches, que eso no va a cambiar mucho, aunque cambie la luz, pero el cielo seguramente las nubes irán cambiando, hay un poquito de viento y, y entonces quiero hacer primero esa parte del cielo para dejarla ya hecha y tener una referencia de lo que estoy viendo ahora mismo para hacer el cielo que me parece que queda bonito así. Entonces marco primero a rotulador toda esa zona que define el cielo y entonces ahora voy a empezar a dar el cielo. Las nubes no las he marcado a rotulador porque no me gusta que queden marcadas a rotulador, prefiero hacerlas a lápiz y luego definirlas ya con la pintura. Entonces lo que estoy dando ahora mismo es, digamos, en negativo las nubes, como veis he dado todo el fondo de las nubes y luego ya pues le he ido rellenando con un poquito de color gris en el fondo y un poquito de amarillo para reflejar un poco ese color de las nubes. Ahora ya una vez que he acabado esa parte, la dejo que vaya secando y voy a meterme con el rotulador de la parte de abajo. Ya en este caso sí que os recomiendo que vayáis haciendo lo que está en primer plano primero y luego lo que quede detrás, porque por ejemplo en este caso estas líneas de este muro se cortan con las personas que he dibujado primero. Si hubiera dibujado primero todos esos muros, pues luego ya no podría poner gente delante. Luego ya pues sigo un poquito con esta carretera, con toda la parte esta de la muralla que viene por ahí y luego ya voy haciendo los coches, que prácticamente como veis es la silueta, la sombra en el suelo, las ruedas y una manchita para indicar un poco los cristales. Esto para coches pequeñitos que realmente tienen 3 o 4 milímetros, pues funciona bien, no hace falta meterse en mucho detalle, simplemente poner la silueta, la sombra debajo y las ruedas, o ni siquiera eso, como veis en estos últimos de aquí, pues son mucho más básicos, pero sí que serán como puntitos blancos sobre la carretera que será de un gris más oscuro y con eso pues ya se da la impresión de que hay coches por ahí. Sigo con toda la parte de rotulador, que no os quiero aburrir mucho porque es un poquito más mecánico. Y una vez que la acabo, pues voy a ir dando ya también el color como siempre, de las zonas más grandes. Empiezo por las zonas de color un poquito más grande, como sería la muralla, todos los edificios, todo lo que tenga este color de piedra, como la iglesia esta del fondo. Todo esto lo doy con un color ocre porque esta parte va a ser la parte iluminada de piedra, digamos. Entonces es un color ocre mezclado con un poquito de amarillo para que quede muy brillante. Será la parte de sol de todos los edificios de piedra. Y luego ya sobre esto pues daré sombra un poquito más oscura con un poquito de violeta para indicar ya las luces y sombras del dibujo. Mi consejo, como os he dicho en otros vídeos, es siempre empezar por lo más claro y por lo más grande. Entonces, pues en este caso tengo toda la zona esta de piedra que hay de las murallas y las iglesias y algunos edificios que ocupa bastante del dibujo. El asfalto, el suelo de la plaza también ocupa bastante, pero es un poquito más oscuro, así que bueno, podría haber empezado por ahí también, pero realmente prefiero empezar por lo más claro y luego ya ir pasando a tonos un poquito más oscuros de color para ir intensificando un poco el dibujo. Creo un color un poquito más oscuro, una variedad de este color con un poquito de azul para hacer una segunda línea de edificios que ya no son de piedra, son un poquito más pintados o de otros materiales y más o menos pues se conserva tono de los edificios, pero se cambia un poquito para que indica que no son los mismos.
Ahora ya, una vez que ya he acabado toda esa parte, pues voy a ir haciendo las zonas del suelo de la plaza. Esta zona tendrá más o menos como dos partes, digamos, la parte peatonal, que es la parte que no estoy dibujando ahora, y la parte del asfalto, que es la parte que estoy dibujando ahora. Estas dos partes tienen un tono muy parecido, un gris así neutro, pero voy a darle un poquito de diferencia, haciendo esta parte de la calzada, digamos, donde van los coches, en un tono un poquito más neutro, más azulado, como este que estoy dando. Y luego la parte peatonal la voy a hacer con una variedad de este gris, añadiéndole un poquito de naranja, de forma que quede un gris un poquito más cálido y se diferencien un poquito las dos zonas de la plaza, la zona donde van los coches y la zona peatonal, por estos dos distintos tonos de grises. No deben ser muy diferentes de tonalidad, que queden más o menos parecidos, pero sí que tengan una pequeña diferencia con la cantidad de un color o de otro que tenga el gris, y así separar estas zonas que en realidad son muy neutras, no tienen colores vivos y muy diferenciados, pero sí que tiene que diferenciarse bien uno de otro. Entonces ahora voy aplicando este segundo tono, que como veis es un tono más naranja. He aprovechado un poco del ocre de los edificios, lo he mezclado con el gris que he dado en el asfalto, y entonces pues tengo un tono similar pero un poquito más anaranjado de este color para dar toda esta zona de ahí. Intento reservar un poquito esas líneas que hay en el suelo, y eso lo hago de momento dejándolo en blanco, luego a lo mejor le aplico un color amarillento, pero de momento me vale así. Ahora ya voy a ir dando zonas más pequeñas, como toda la zona de vegetación que hay. Hay algunas plantas y árboles aquí en primer plano, en la parte que está más cercana a mí. Y luego hay también algunas zonas de verde más grandes en el paisaje, en el horizonte, ya en la lejanía, que lo haré con un verde más oscuro. Entonces empiezo por el verde más brillante, que en estos árboles y plantas sería el que está en la parte de arriba de los árboles. Como ya sabéis, los árboles reciben la luz de arriba y tienen más luz arriba que abajo. Y ahora ya con un color verde más oscuro, pues voy acabando toda la parte de abajo de los árboles, de modo que se vea un poquito de diferencia entre la parte de arriba, que sería más luminosa, y la parte de abajo, que quedaría en sombra. Luego podéis incluso oscurecer un poquito más la parte de abajo para que se note más la diferencia y se vea bien, que en una parte hay luz, que en otra hay sombra, y darle así el volumen, como estoy dando con este pino de aquí. Veis que queda en la parte de arriba más luminosa y la parte de abajo ya en sombra, que puede ser prácticamente negro en la parte inferior del todo. Y ya luego en la zona del fondo del paisaje, pues es un verde un poquito más neutro, un poquito más mezclado con algún color oscuro, y lo utilizo para toda esa zona así como de bosque o de vegetación que hay por ahí al fondo. El resto del horizonte de la zona de esa tan lejana la voy a dejar prácticamente en blanco, porque son casas más o menos blancas, que hay poblaciones por ahí. Y ahora ya voy a dar otra parte pequeña, que va a ser toda la parte de la bahía, del agua que se ve ahí a la izquierda. Este es una parte de la bahía que entra por ahí, que prácticamente pues va haciendo entradas y salidas en todo el litoral. Y esto pues podéis darlo con un azul ultramarino mezclado con un poco de verde, porque tiene una tonalidad tirando un poquito verdoso. Y ahora, como veis en la foto que os he puesto arriba, pues ya ha salido un poco más el sol,
Ya hay diferencia entre luces y sombras, esto irá aumentando conforme avance la mañana, pero ya voy teniendo un poquito de información de las luces y sombras para darle el volumen correspondiente a cada edificio y las sombras que hacen los coches, la gente, etcétera. Entonces, pues voy a ir oscureciendo un poquito toda esta zona derecha de los edificios, puesto que el sol viene por la izquierda. Y entonces, pues toda la parte de muralla que quede hacia la derecha quedará en sombra y la parte izquierda de las murallas quedará iluminada, que es el color que he dado al principio, que sería la parte más iluminada. Entonces, toda esta parte derecha de esta muralla grande vendría en sombra y el resto pues lo dejo en el color original. Luego este trozo de muralla también tiene una pared que está un poquito más en sombra. Aquí también todo lo que esté en la parte derecha de los edificios y de los objetos estará un poquito más en sombra. Aquí en esta zona de intermedia también le doy alguna sombra para que tenga diferencia entre los edificios. Y estas losas que hay aquí en el pavimento, pues también. Ahora ya una vez seco todo el dibujo, toda la parte de acuarela, pues le voy a dar detalles pequeños como la bandera de Malta, que es blanca y roja. Todos estos detalles pequeñitos de color intenso los suelo dar con rotulador al finalizar el dibujo, cuando ya esté seco del todo. Son colores mucho más brillantes que la acuarela y al hacerlo en zonas pequeñitas, pues quedan muy bien. Luego ya con rotulador negro pues podéis ir dando otros detalles pequeñitos que haya, como las sombras, remarcar alguna figura, etcétera. Y con otros rotuladores de otros colores pues darle detalles en la ropa de la gente, en banderas, en cosas pequeñitas. Y bueno, con esto ya pues más o menos quedaría acabado el dibujo. Veis que un dibujo de toda la zona que se ve desde aquí, desde el mirador. Y con la luz que ha ido cambiando, como veis, ya ha amanecido, ya ha salido el sol y cambia bastante. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.